Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal. Hoy nos sumergimos en el intrigante mundo de libros de sangre, donde antiguos secretos y fuerzas desconocidas se entrelazan en un emocionante relato. Acompáñenos en este escalofriante viaje. Conocemos a Jenny, una mujer desesperada que busca a su esposo desaparecido. Contrata a un investigador privado para que la ayude, quien descubre la obsesión de su esposo por un autor de libros de terror llamado Clive Barker y un libro misterioso llamado Libro de Sangre. Durante la investigación, el investigador descubre que varios individuos han desaparecido después de leer este libro, lo que sugiere un vínculo sobrenatural. Por otro lado, Mary, una mujer atormentada por la muerte de su hijo, se enfrenta a visiones y alucinaciones en una casa de retiro. Conoce a Samen, un hombre misterioso que busca respuestas sobre la vida después de la muerte. Juntos, descubren un antiguo cementerio indígena debajo de la casa de retiro, donde pueden comunicarse con los muertos. Mientras tanto, Jenny se enfrenta a su propia lucha interna mientras intenta comprender la obsesión de su esposo y su desaparición. Se siente atraída por el misterio que rodea al libro de sangre, y decide descubrir la verdad por sí misma. La narrativa se adentra en temas de pérdida, redención y la búsqueda de significado en la vida. A través de las historias entrelazadas de Jenny, Mary y otros personajes, Libros de Sangre nos sumerge en un mundo donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan, desafiando nuestras propias creencias sobre la vida y la muerte. La historia se complica cuando el investigador descubre que varios otros individuos también han desaparecido después de leer el Libro de Sangre. Esto lleva al investigador a sospechar que el libro puede estar vinculado a fenómenos sobrenaturales, y que la desaparición del esposo de Jenny puede estar relacionada con su obsesión por el libro. Mientras tanto, Jenny se enfrenta a su propia lucha interna mientras intenta comprender la obsesión de su esposo y su desaparición. Se siente cada vez más atraída por el misterio que rodea al Libro de Sangre y decide tomar medidas por su cuenta para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su esposo. Mary, por otro lado, está atormentada por su pasado, especialmente por la muerte de su hijo, y sufre de visiones y alucinaciones que la hacen cuestionar su cordura. Mary conoce a Samen, un hombre misterioso que busca respuestas sobre la vida después de la muerte. Juntos, descubren un antiguo cementerio indígena debajo de la casa de retiro, donde pueden comunicarse con los muertos. A medida que profundizan en el misterio del cementerio, Mary y Samen descubren que el lugar está imbuido de una energía sobrenatural que les permite comunicarse con los muertos. Esto lleva a Mary a confrontar la muerte de su hijo y a encontrar la paz que tanto anhelaba, mientras que Samen encuentra las respuestas que había estado buscando sobre la vida después de la muerte. Libros de Sangre explora temas de pérdida, redención y la búsqueda de significado en la vida. A través de la relación entre Jenny, Mary, Samen y otros personajes, la película nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias sobre la vida después de la muerte y nos sumerge en un mundo donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan. Jenny, por otro lado, es una joven que se muda a una casa antigua con su novio Sam en busca de un nuevo comienzo. A pesar de los fenómenos paranormales que experimentan en la casa, deciden quedarse y hacer que funcione su relación. Jenny comienza a tener sueños vívidos sobre los asesinatos que tuvieron lugar en la casa, sintiendo una conexión con una de las víctimas. A medida que investiga más a fondo, Jenny descubre que la pareja de asesinos en serie había realizado rituales oscuros en la casa, tratando de obtener poderes sobrenaturales. La presencia de los asesinos en serie comienza a manifestarse de manera más agresiva, poniendo en peligro la vida de Jenny y Sam. Jenny se da cuenta de que debe enfrentar los demonios del pasado de la casa si quiere sobrevivir y proteger a su novio. Libros de Sangre explora temas de culpa, redención y la influencia del pasado en el presente. A través de la experiencia de Jenny, la película nos sumerge en un mundo de horror sobrenatural donde los pecados pasados cobran vida y buscan venganza. La historia se centra también en Steve, un estafador que se hace pasar por un médium para engañar a personas desesperadas por comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Durante una sesión con una mujer llamada Mary,
Steve comienza a experimentar fenómenos paranormales genuinos y se da cuenta de que está en presencia de algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. La situación se vuelve cada vez más aterradora y Steve se ve obligado a enfrentarse a sus propios temores y a la verdad sobre su negocio fraudulento. Libros de Sangre explora temas de engaño, redención y el poder del más allá. Steve se encuentra atrapado en una situación que escapa a su control y debe luchar por su vida y su cordura en medio de fuerzas sobrenaturales que desafían